Bienvenidos a todos, es un gusto, estamos muy alegres de retomar los seminarios de este segundo semestre de Arthur Borman. Si quieren, o sea, pueden visitar nuestra página web donde pueden ver todas las próximas charlas, algunas ya con los títulos, y pueden revisar entonces todos los próximos seminarios mediante el link que está disponible en el chat, que una chica está poniendo. Por otra parte, como verán, hay algunos cambios que tanto nuestra página web tiene un dominio diferente, como también tenemos nuestra propia página web de Zoom, debido a, gracias a todas las donaciones que ustedes han realizado a través del cafecito, que seguimos recibiendo también, además del financiamiento otorgado por la Botanical Society of America y la American Society of Plant Taxonomy. Así que bueno, muchas gracias a todos por sus donaciones que nos permiten seguir creciendo todo el tiempo. También quiero anunciar que el martes 10 de agosto se viene el segundo webinar de desarrollo personal 2021. Es referido a diseño gráfico para presentaciones científicas y estará a cargo de la doctora Pamela Rigone. Este seminario, como dije, es el martes 10 de agosto de 15:30 a 17 horas y estaba orientado a brindarnos herramientas para mejorar nuestra comunicación gráfica en pósters, presentaciones y publicaciones científicas, por lo que puede ser de gran utilidad para tanto estudiantes de posgrado como también de cualquier rama científica o investigadores. Y por supuesto, todas y todos son bienvenidos a participar. Así que quienes quieran sumarse a este nuevo webinar, pueden inscribirse a través del formulario que está en el chat también, y que hay tiempo hasta el domingo 8 de agosto. Así que bueno, ya para comenzar el ciclo de seminarios de este semestre, hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Gloria Barbosa. Ella es actualmente investigadora contratada independiente de CONICET y desarrolla sus tareas de investigación en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal en Córdoba. Además, Gloria es la actual curadora del herbario del Museo Botánico de Córdoba, y ella se ha desempeñado como profesora titular de botánica para la carrera de farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Nacional de Córdoba por más de 30 años hasta diciembre del 2020. Gloria cursó un profesorado en biología en la Universidad Nacional de Salta y también obtuvo su título como licenciada en biología en la Universidad de Tucumán, para luego continuar su doctorado en biología en la Universidad Nacional de Córdoba. Gloria ha trabajado por muchísimos años en las familias solanáceas y también ha estado involucrada en numerosos proyectos sobre flora medicinal y flora de Córdoba. Además, desde 2000 ella se ha enfocado en el género Capsicum, bien conocido por los ajíes y pimientos, por lo que hoy nos mostrará un recorrido a través de este mundo picante de los ajíes. Y con eso ya le dejo la palabra a Gloria y le invito para que pueda compartir pantalla. Muy bien, muchas gracias, Rocío, por tu presentación. Muy contentas de tener toda esta audiencia, mucha gente conocida de muchos años, con los cuales he compartido docencia y bueno, e investigación. Antes de comenzar, Rocío, te comento que tengo este cartel en mi pantalla que dice la reunión se está grabando. ¿Qué hago? Ah, no, está bien, después tienen que decir ok, nada más. Perfecto, ¿listo? Bueno, muy bien, entonces presento. Bien, antes de comenzar a hablar del tema que nos ocupa en este seminario, me gustaría contextualizarlo dentro de la familia a la cual pertenece, familia Solanáceas. Por lo Gloria, tanto, no voy a estamos dedicar viendo unas su pequeñas... pantalla todavía. Ah, perdón, sí. Sí, sabes, no la compartí, Ro. Muy apurada en comenzar. Sí, ahora mismo. Disculpen. ¿Ahora sí la están viendo? Sí, perfecto. Bueno, bien. Entonces les decía que voy a darles una pequeña contextualización de las familias solanáceas, donde está incluido este género, muy brevemente. La increíble diversidad morfológica y química que presentan estas plantas, la distribución mundial y la gran importancia económica hace a esta familia uno de los grupos de plantas con flores fascinantes.
Como les decía, presenta una distribución cosmopolita, está prácticamente en todos los continentes, salvo en la Antártida, con la mayor diversidad en América del Sur, sobre todo en la zona andina, y en América Central, y con otros centros de diversidad en Australia y en África. Es una familia relativamente mediana, con aproximadamente unos 100 géneros y unas 3.000 especies, lo cual pone de manifiesto esa gran diversidad morfológica de hábitats y de ecología. Muchos de sus representantes tienen gran importancia económica, piensen por ejemplo ustedes en algunas de importancia en la horticultura, como son las plantas ornamentales, como las conocidas petunias, algunas brumáceas, esquisantus. Otras especies son tóxicas y por la presencia de estos compuestos alcaloides, sobre todo los alcaloides tropánicos, pero que empleados en su justa medida tienen o una importancia vital en la medicina y entonces pasan a ser también plantas medicinales. Y es el caso, por ejemplo, de la veladona, del beleño, del estramoño, pero debemos también mencionar en este caso que algunos de esos alcaloides tropánicos, además de hacerlas tóxicas, también las hace psicoactivas, como es el caso de los floripondios, que contienen la escopolamina, que ustedes saben uno de los componentes de la conocida burundanga. Tengo que mencionar, por supuesto, las especies que tienen una importancia en la dieta humana, como es el consumo de los tubérculos de la papa, o de los frutos, como el caso de la berenjena, el caso del tomate, los ajíes y los pimientos, y algunos otros frutos que son tal vez menos conocidos a nivel mundial, pero que tienen un importante uso regional, como es el caso del tomate de árbol, que vemos aquí, una especie de solano. Bien, como ya les había comentado Rocío, yo a lo largo de toda mi vida académica me he concentrado en el estudio de esta familia y en diversos géneros, sobre todo géneros de Sudamérica. Pero en los últimos años he estado más bien dedicada al género Capsicum. Y como todo sistemático, digamos, he tratado de ir enfocándome en las 4 áreas principales a los cuales uno recurre para ir buscando las respuestas a distintas preguntas biológicas. Es así entonces que como una sistemática taxónoma neta, he tratado de estudiar la biodiversidad de los distintos grupos y con el avance del tiempo incursionando en la filogenia y entender las relaciones interespecíficas, analizar algunos de los procesos evolutivos de algunos caracteres y aplicar, por supuesto, la teoría y práctica de la taxonomía en sí. Bueno, entonces, entre estas especies que tienen importancia agrícola dentro de Solanaceae están, como les decía, los ajíes y los pimientos que están incluidos en el género Capsicum. Ya datos arqueológicos nos indican que desde unos 8.000 a 10.000 años atrás, estas plantas eran conocidas por el hombre y eran usadas y convierte entonces a los frutos de estas plantas en uno de los cultivos domesticados más antiguos del Nuevo Mundo, con un consumo diario de aproximadamente 1/4 de la población mundial. Aquí estamos viendo en qué se basa la importancia de esas plantas. Y sobre todo los frutos, que son comestibles en estado fresco, o en distintos tipos de conservas, o bien elaborados en salsas, picantes o no, y para ponerle una nota de color a esta diapositiva, acá tenemos una salsa muy solanácea, diríamos, basada en ajíes de distintas especies según sea la región, y tomates y algunas hierbas aromáticas que se conocen con el nombre de yahua o yahua, muy utilizada sobre todo en el norte argentino y en Bolivia. Bueno, otros usos que presentan estas especies se deben al valor nutritivo de los frutos, porque son fuentes de distintos tipos de vitaminas y otros antioxidantes, y en el caso de las especies que pican, se emplean ese principio activo picante que integra distintas preparaciones farmacéuticas en forma de geles, en forma de emplastos, de cremas, para dolencias musculares, o bien integran los conocidos sprays autodefensa, los sprays de pimienta. Tengo que mencionar que en los últimos años han invadido el mercado internacional cada vez más,
estas especies que tienen gran valor por su carácter ornamental, dada la vistosidad que presentan los frutos tan coloridos en forma y tamaño. Bueno, esta importancia de los ajíes se debe a 5 especies domesticadas, que son las más comercializadas. Aquí están listadas esas 5 especies, que son Capsicum annuum, que comprende a los que ustedes conocen como ajíes y pimientos, los más usados, de hecho la especie económicamente más importante del género. Luego están Capsicum frutescens y Capsicum chinense, que son 2 especies que no se usan tanto en Argentina, pero que sí tienen gran aplicación en Brasil y en los países del Caribe. Capsicum bacatum, la variedad taxonómica Pendulum, que es la domesticada, que es el conocido ají escabeche que usamos mucho en la elaboración de las pizzas, y Capsicum pubescens, que es el conocido con el nombre de locoto o rocoto, muy usado también en el norte de Argentina, y que provienen de la zona andina de Perú y Bolivia. La pregunta sería ahora, ¿todas las especies de Capsicum presentan frutos picantes? Es decir, ¿todos pican? Y si pican, ¿por qué pican? Bueno, la respuesta es no. No todas las especies presentan frutos picantes. Pero para los que pican, veamos por qué lo hacen. Y acá ya tenemos que entrar un poco en la anatomía de los frutos. Y vemos, por ejemplo, en esta foto, un corte parcial longitudinal de una flor. Básicamente estamos centrados en el ovario, que luego de producida la fertilización de los óvulos, ustedes saben, este ovario se transforma en lo que es la pared del fruto. En el caso de los ajíes o de los pimientos, ese fruto es una típica baya carnosa, que constituida por dos carpelos que se sueldan por medio de un septo. Este septo es el que tiene importancia, porque la epidermis del septo, desde que el fruto está en su estado incipiente de madurez hasta que llega a la madurez plena, sufre una serie de transformaciones, las células se agrandan, tienen un contenido denso en el citoplasma, tienen grandes núcleos, y es allí, en esas células de esa epidermis, donde se biosintetizan y acumulan los principios picantes. Este mismo aspecto de epidermis que vemos en el septo también está presente en la epidermis de la placenta. Recuerden que la placenta es el tejido nutritivo donde están insertas las semillas. Bueno, allí también están concentrados estos principios picantes. Un estudio ultraestructural ha demostrado que en esas células de la epidermis existen unas vacuolas específicas donde se biosintetizan y acumulan los principios picantes, que son distintas las vacuolas a las normales que podemos encontrar en cualquier célula que acumulan otros compuestos u ácidos orgánicos. Por lo tanto, tenemos que romper ese mito de que las semillas pican y que de la pared del fruto pica. No, lo que pica es lo que vulgarmente diríamos se conoce como la vena de estos frutos, que corresponde, decía, al septo y a la placenta. ¿Cuáles son los principios picantes? Se han aislado aproximadamente unos 22 compuestos que se denominan en general con el nombre de capsaicinoides, donde la capsaicina y la dihidrocapsaicina son los responsables de aproximadamente el 90% de la pungencia de estos frutos. Bueno, otra nota de color, digamos, para explicar un poco o mostrarles el interés por estas plantas, y tiene que ver con que hay toda una gradación de pungencia en los frutos. Esto se ha estudiado bastante, sobre todo para las especies domesticadas. Y entonces hay una escala que mide el grado de pungencia, que va desde el valor 0, para aquellos que no pican, hasta 16 millones de unidades de Scoville, que es el valor de la capsaicina en su estado puro. Y si ustedes pueden, perdón, vamos a volver para atrás, me distraje un momento y cometí un error. Entonces, y si ustedes pueden ver aquí, tenemos que el pimiento clásico que comemos, el pimiento verde, el pimiento rojo, el pimiento amarillo, no pica, es un pimiento dulce, y pertenece a Capsicum annum, variedad annum, y de allí en más tenemos varietales de esta variedad taxonómica, conocidas por ejemplo como chile jalapeño, chile serrano,
el chile poblano, que se usan mucho en México. Y recién más o menos, en la altura media de esta escala, aparecen las otras especies, el ají escabeche que les decía, y Capsicum frutescens, que se conoce con el nombre de malagueta, en Brasil, o malaguetinia, y luego recién tenemos el locoto o rocoto, aquí, que son ajíes bastante, digamos que el hombre puede tolerar bastante bien ese grado de pungencia. De allí en más, si ustedes se fijan, subiendo en esta escala, Scoville de pungencia, la especie que se destaca es Capsicum chinense, con sus distintos varietales. El hombre tiene un nivel de tolerancia cercano a los 2 millones de unidades de Scoville, que corresponde a este varietal que se conoce con el nombre de Carolina Reaper. Es este ají tan particular que ustedes ven aquí, totalmente la forma del fruto modificada por el hombre. Es un híbrido que resulta de varietales de Capsicum chinense, y que es el que está reputado en el libro Guinness como el ají más picante, oficialmente. Bueno, este varietal fue producido por un americano, dueño de una empresa en Carolina del Sur, Ed Curry, pero este señor es tan fanático de los ajíes, y tan fanático de la pungencia de los ajíes, que él trata de autosuperarse y de crear nuevos varietales cada vez más picantes. Y así es como a la fecha tenemos este ají que se denomina hasta el momento Pepper X3, que no es el nombre, digamos, definitivo, que es el nombre que está hasta ahora propuesto, no está registrado en el libro Guinness, el fruto no se vende en estado fresco, tampoco se venden, se comercializan las semillas, pero se emplean, se hacen algunas salsas a base de estos ajíes, y que lo pueden consumir los hombres que están muy experimentados y en soportar estas pungencias tan elevadas. Bueno, entrando ya de lleno en el tema del día, vamos a ver cuándo comenzamos a estudiar los ajíes. Bueno, esto ocurre a partir del año 2001, cuando fallece el ingeniero Hunziker. Para tal vez la gente más joven que está acompañando esta audiencia, me gustaría comentarles que el ingeniero Armando Hunziker fue el director del Museo Botánico de Córdoba por más de 50 años, y ha dedicado toda su vida al estudio de las solanáceas. Justo unos meses antes de fallecer, él produce este libro que se llama Los géneros de solanácea, y allí él reconoce 20 especies. Cuando él fallece, deja como legado en mis manos muchos de sus manuscritos, y por supuesto este deber de tener que completar y terminar la monografía de los ajíes. Pero en ese entonces yo no sabía nada, no conocía nada de estas plantas, entonces tuve que empezar de cero, y comenzar por supuesto con hacer un estudio de lo que había en los herbarios. En Córdoba hay una muy buena colección de Capsicum, muy buena colección para las especies de Argentina, que estaban bastante resueltas, casi diría que no había problemas con ellas, pero sí había una gran cantidad de especímenes de los países limítrofes que no estaban identificados, y algunas identificaciones eran bastante confusas. Esto pasaba también porque faltaban exploraciones a campo. Tenía uno que otro espécimen de uno que otro país, no podía conocer bien las especies, y entonces eran necesarias las exploraciones a campo. Recuerden ustedes que por aquella época, estamos hablando por el 2000, las bases de datos en línea, como las tenemos hoy, no existían, no eran tan visibles como ocurre en la actualidad. Por lo tanto, había serias dificultades para conseguir las colecciones tipo. Más vale teníamos que viajar al exterior y ver los materiales tipo en sus propios herbarios. Eso hoy en día ha cambiado rotundamente, y se ha facilitado muchísimo el estudio de cualquier grupo, porque los tipos y las colecciones en general, que no son tipos, están bastante disponibles de casi todos los herbarios. Sumado a esto, teníamos una nomenclatura bastante confusa para las especies domesticadas, ya que las especies se describían en base a la morfología del fruto, a la forma, al color y al tamaño, que eran caracteres muy variables, y que eran caracteres que estaban provocados por la mano del hombre, más que producidos naturalmente. Los caracteres diagnósticos en general eran pocos claros, y teníamos complejos de especies, como Capsicum annuum y Capsicum bacatum, difíciles de entender basados en su proximidad genética y compatibilidad reproductiva.
Bueno, estos eran los problemas a los cuales yo me enfrentaba allá por el 2001, y que tenía que ir salvando poco a poco. Rápidamente, y para no aburrirlos, voy a contarles cuál era la historia taxonómica del género. Allá, miren, unos 50 años después del descubrimiento de América, Leonard Fuchs, un botánico, un naturalista de aquella época, prelineano, por supuesto, es el que produce las primeras ilustraciones más precisas de las plantas. Y él publica las 3 primeras láminas para Capsicum. Si ustedes las ven, son láminas lineales, bastante sencillas, pero pueden darse cuenta de que se trata de alguna plantita de un pimiento o de un ají, pero él se equivoca en pensar de que estas especies, de que estas plantas provenían de la India. ¿Por qué? Porque las asoció a la pimienta negra, a Piper nigrum, y a lo que se denominaba Guinea pepper, que es una especie de Zingiberacea. Y entonces introduce este error de creer que estas plantas provenían de la India. Este error se va perpetuando en la literatura prelineana por otros botánicos, incluso las mismas ilustraciones también se van perpetuando en esas obras. Ya por 1700 más o menos, Turner Ford le da un nombre al género y lo describe y les asigna el nombre de Capsicum. Incluso también él dice cuál es la etimología de la palabra Capsicum, y que proviene del griego captein, que significa morder, pero haciendo alusión a esta cualidad de picar que tienen los ajíes, o bien del latín capsa, haciendo referencia a la forma del fruto como una cápsula, como una caja hueca, conteniendo en su interior a las semillas. Y además lista unas 26 especies digamos, en el sistema polinomial. Ya en la época lineana, Linné, cuando formaliza la nomenclatura binomial, acepta el nombre de Capsicum para el género y formaliza las primeras especies y las denomina Capsicum annuum para esa especie anual y herbácea, y Capsicum frutescens para una especie arbustiva y perenne. Y luego comienza a describir otras especies, Bacatum y Grossum hoy está en la sinonimia, y otros botánicos van describiendo Capsicum chinense, Capsicum pubescens y Capsicum pentrum. Como ustedes pueden ver, en aproximadamente 50 años, las 5 especies domesticadas, comercializadas y más importantes del género ya estaban descritas. Posteriormente viene todo un auge de descripción de nuevas especies, con el tiempo, por supuesto, y la primera monografía que aparece, que se las voy a mencionar porque realmente vale la pena, es la que produce Fingerus en el año 1832, y porque él provee en esa monografía ilustraciones muy bonitas a color, como la que ustedes ven allí. Describe 25 especies y numerosas variedades, pero todas ellas son especies domesticadas, o sea, descritas en base a la morfología de los frutos. Ya más adelante en el tiempo aparecen las primeras obras dedicadas a las especies nativas, y allí destaco Flora brasiliensis, donde hay un importante número de especies, donde se describen 10 especies y numerosas variedades, y en la monumental obra de Dunal, que hace un tratamiento de la familia en general, él trata a Capsicum describiendo 50 especies y variedades, y 11 posibles especies que había que evaluar. De manera que hacia fines del siglo XIX habían descrito 90 taxones en distintos niveles taxonómicos específicos, subespecíficos, varietales y hasta formas, aplicados, ¿no es cierto?, a estas plantas. Ya hablando en un periodo un poco más reciente, en los inicios del 1900 y hasta 2001, que es la época en que fallece Unziker, hay toda una nueva generación de taxónomos contemporáneos, y en 2 países básicamente, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, donde Paul Smith y Charles Heiser y sus discípulos, y en Argentina Armando Unziker, comienzan a estudiar entonces, o se centran en Capsicum. Los americanos se dedicaban un poco más a las especies cultivadas y algunas pequeñas incursiones en las especies nativas, pero Unziker se concentra básicamente en las especies silvestres. Y ustedes pueden ver acá un listado de especies que tienen de su propia autoría, de Unziker, él las describe alrededor del 1950, varias especies, y en este afán de querer entender a Capsicum, él comenzó a explorar los géneros más cercanos a Capsicum, y así pudo transferir de ellos otras especies de Capsicum que estaban descritas bajo los géneros afines.
En 2001, como les decía, él fallece, pero logra en su libro lograr una circunscripción bien precisa para el género, reconocer como buenas especies solamente a 20 de ellas y algunas variedades, y definir 4 centros de diversificación. Sintetizando, a fines del siglo XX había 266 nombres en la literatura y solamente 20 buenas especies reconocidas por UNCID. O sea, mucho había que trabajar para poder definir esos 266 taxones. Bueno, como les había comentado, entonces habíamos detectado que uno de los grandes problemas que había eran la falta de exploraciones a campo, y allí es como comenzamos a realizar viajes, y sobre todo por Sudamérica, y se han descrito hasta la fecha, desde 2001, 13 especies nuevas. Hacia la izquierda ustedes tienen las especies nuevas que hemos descrito para Brasil, para toda la, digamos, toda la costa atlántica, donde hay un buen número de especies, y hacia la derecha tenemos las especies nuevas descritas para la zona andina, donde hay otro centro de diversificación del género. ¿Cómo circunscribimos a Capsicum? Normalmente, cualquier solanácea, la mayoría de las solanáceas, tienen un cáliz que se divide en lóbulos y luego hay un tubo calicino. Es decir, que el borde superior del cáliz se encuentra partido. En Capsicum esto no ocurre. ¿Por qué? Porque el cáliz tiene el borde superior indiviso, un borde entero, sin lóbulos, pero se observan estas prolongaciones, que son dientes o apéndices que nacen por debajo del borde superior, y que en realidad son prolongaciones por donde se proyectan los nervios que están irrigando este tubo calicino. Respecto al androceo, que es la otra estructura que es importante para reconocer un capsicum, tiene las anteras con dehiscencia longitudinal, como ocurre en muchas especies de solanáceas, en casi un 50% de las solanáceas. Pero los filamentos sí son importantes porque en la base se ensanchan constituyendo verdaderas placas estaminales que presentan superiormente 2 aurículas. Estas placas estaminales se adicionan, se fusionan a la base del tubo corolino, pero no pierden su independencia. Es decir, que cada placa contigua no está adherida a su par, sino que dejan pequeños canalículos o túbulos por donde discurre el néctar. ¿Dónde se genera el néctar? ¿Dónde está ese néctar? Bueno, aquí vemos un gineceo normal, característico de las solanáceas, que tiene en la base un disco nectarífero que es bastante poco visible cuando estamos con materiales de herbario, pero en su estado fresco tiene una coloración más o menos pálida y se distingue del resto del ovario. Este nectario segrega néctar que, les decía, sube por estos canalículos y se deposita como 5 gotitas aquí sobre el limbo, que son estas gotitas que estamos viendo en esa zona. Los frutos de las especies silvestres son las típicas bayas, pequeñas, no más de 1,5 centímetros de diámetro, más o menos globosas, pero en las especies domesticadas tenemos toda esta gran variación, esta gran variabilidad en colores, formas y tamaños. Bueno, les decía que los viajes de campo fueron primordial, fueron fundamental para poder entender la diversidad de género. Y eso nos permitió rescatar cuáles son los caracteres diagnósticos de valor para la caracterización de las especies. El cáliz es muy importante. Fíjense, acá yo les estoy mostrando figuritas diapares que corresponden a el estado florífero y luego al cáliz en el estado fructífero. Bueno, la presencia de estos dientes o apéndices es importante. Fíjense, pueden estar ausentes o pueden estar presentes en un número variable, de 2 a 5 dientes, o hasta 10, variando de 5 a 10, o algunas tienen siempre 10 nervios, o 10 apéndices o dientes. La forma que ellos presenten y la posición en la flor y en el fruto también es importante, como ustedes ven allí.
Algunos son patentes al tubo calicino y permanecen así en el fruto, otras veces son patentes o están adheridos, adosados a la corola, pero son totalmente reflexos en el estado fructífero. Cuando son más de 5, entonces pueden ser iguales, subiguales o totalmente desiguales, como vemos en estos casos. Acá nuevamente vemos en el estado fructífero cómo son reflexos o recurvados, y en unas pocas especies hemos visto que el cáliz mismo, todo es, pocas especies tienen flores solitarias, muy pocas especies. La mayor cantidad de especies tienen flores fasciculadas, en un número de 3 a 10, axilares, por supuesto. Nuevamente, pocas especies tienen esta gran cantidad de flores por nudo, más de 20, hasta 25 o 30, y en el menor de los casos encontramos estas inflorescencias bifurcadas, con un raquis, diríamos, más vale corto, pero que dejan, las flores se caen fácilmente y dejan estas conspicuas cicatrices en evidencia que nos permite saber el número de flores que estaban presentes. Bueno, tenemos los pedicelos que son importantes, pero fíjense en que a pesar de ser un carácter vital, diríamos, taxonómico para poder reconocer las especies, cuando estamos en el herbario no es tan evidente, no es tan obvio, porque el método de herborización hace que muchas veces se pierda este carácter. ¿Y por qué? Fíjense, en general los pedicelos son erectos. Ustedes los ven allí, los pedicelos son erectos. En el ápice tienen una geniculación, es decir, se doblan formando un ángulo de 90 grados o un ángulo agudo, de manera tal que el eje longitudinal de la flor es perpendicular al eje longitudinal del pedicelo, y la flor tiene una posición horizontal, como lo ven allí. O bien un poquito deflexa, diríamos, con el ángulo de esa geniculación es agudo. Ahora, en las especies que tienen pedicelos no geniculados, donde la geniculación no existe, el eje longitudinal del pedicelo sigue en una línea con el eje longitudinal de la flor, y tanto el pedicelo como la flor son deflexos. En estado fructífero, los pedicelos casi siempre son erectos, pueden ser fuertemente estriados, en algunos casos pueden llegar a ser hasta alados, en otras especies se ensanchan considerablemente en el ápice y son cilíndricos. Y acá les quiero mencionar un carácter que creíamos que era propio, exclusivo de Capsicum chinense, pero que en los viajes de campo pudimos ver, detectar que existe una constricción en la zona de unión entre ese pedicelo y el cáliz fructífero. Bueno, entonces este carácter también aparece en otras especies, como ocurre en Capsicum regale, que es la última especie que hemos descrito el año pasado. La corola, fíjense en qué bonitas que son. El color es monocromático, es decir, que no tiene manchas en un grupo de especies, son claramente blancas o cremosas, solamente son rosadas o purpúreas o amarillas, de un amarillo pálido, un amarillo intenso, o bien empiezan a aparecer distintos tipos de pigmentos en otro grupo de especies. Algunas tienen esas manchas verdosas amarillentas sobre un fondo blanco, otras en cambio presentan esas manchas amarillentas y verdosas un poco más restringidas hacia la parte más central de la corola, y aparecen en cambio hacia los lóbulos estas manchas purpúreas o amarronadas, ¿ven? Y hacen muy vistosas a la corola. Para las corolas que son amarillas también aparecen las manchas purpúreas o amarronadas en vista interna y en vista externa, distintas especies obviamente. Un grupo también de especies no son blancas, y en cambio el color que abunda es el color purpúreo. Allí hay por lo menos unas 4 o 5 especies con esta caracterización de color. La forma es también variable. La mayoría de las especies son estrelladas, pero otras son campanuladas, cortamente campanuladas, como ven aquí, largamente campanuladas. Algunas, como en estos casos, hasta llegan a ser un poquito urcioladas, y otras son rotáceas en forma de una estrella con los lóbulos corolinos apenas incipientes.
los frutos para las especies silvestres, porque recuerden que las especies cultivadas son muy variables en forma, tamaño y color. Las especies silvestres son globosas, en su gran mayoría, muy pocas son un poquito ovoidales, y pequeñas, como ya veíamos antes, pero son característicos, se pueden diferenciar, digamos, grupos de especies en función del color. Las especies brasileras que están a lo largo de la mata atlántica tienen estos colores verdosos o amarillos dorados, con un pericarpo muy frágil, acuoso, que se degrada fácilmente, transparente, que deja visible las semillas negras que están en el interior. En cambio, las especies andinas de Bolivia y hacia el norte tienen estos colores anaranjados y que van variando hacia el rojo intenso, brilloso, o rojo opaco, y algunos tienen este color borra vino tinto. El pericarpo es más grueso, es un poquito más seco, es más durable y, por supuesto, no deja ver las semillas que están en su interior. Y finalmente tenemos, como les decía, es la especie, como yo les llamé en algún momento, nuestra especie vedette, porque es la más bonita, la última que hemos descrito, muy hermosa diríamos, porque presenta este pedicelo fructífero engrosado, con un color purpúreo intenso, que tiene la geniculación, la constricción allí entre el pedicelo y el cáliz, y además que tiene este fruto de un color azulado intenso, negruzco intenso, que es típico para esta especie. Las semillas, en general, miden entre 3 y 4 milímetros, en la mayoría de las especies, muy pocas son grandes, que llegan a medir hasta 7 milímetros, y otras, sobre todo las andinas, miden 1,5 milímetros más o menos. Si ustedes ponen en su mente un pimiento, van a recordar que las semillas son de color amarillo pálido, o blanquecinas, en ese caso, y eso es el color típico de las especies domesticadas, salvo Capsicum pubescens, que tiene semillas negras. La mayoría de las especies tienen semillas de color marrón, y otro grupo, las andinas, tienen semillas también negruzcas. Bueno, ¿dónde viven? Este mapa que les estoy mostrando se ha construido con todos los datos georreferenciados de los especímenes que hemos estudiado, en distintos colores las distintas especies, y eso nos da, por supuesto, la distribución del género, que se distribuye, es netamente americano, como ustedes pueden ver, se distribuye desde el sur de Estados Unidos por todos los países del Caribe, México, América Central, y alcanza la andina en América del Sur, hasta el centro de Argentina, y de allí la distribución genérica se expande hacia Paraguay y toda la costa atlántica en Brasil, incursionando también un poco más hacia el territorio brasilero. En toda esta gran distribución, por supuesto, está ocupando distintos tipos de hábitats. Por mencionarles algunos nada más, por ejemplo, fíjense en que en toda esta zona andina de los países del norte, están en los bosques montanos de Perú, Ecuador, Colombia. En cambio, en Bolivia está en los valles intermontanos secos o en las yungas, al igual que en Argentina. Algunas especies aparecen en la zona de las yungas, allá en el norte de Argentina. En Argentina también aparece en el Chaco húmedo, Chaco más seco, entre Argentina, Paraguay y Bolivia. Y luego tenemos todo un pool de especies importante, como unas 15 especies que están a lo largo de los bosques, lo que se conoce con el nombre de mata atlántica en Brasil. Y un grupo menor de especies habitan en el bioma de la Caatinga, que se caracteriza por ser un bioma bastante seco por su aridez, con altas temperaturas. Bueno, entonces, después que tratamos de entender la taxonomía, digamos, ¿no es cierto?, viendo, evaluando toda esa cantidad de nombres que existía en la literatura, disponer de la sinonimia que correspondía, y conocer la diversidad de las especies, ¿cuántas especies tiene el genio? ¿Cuántas especies buenas pudimos rescatar? Bueno, entonces podemos decir que tenemos 43 especies. En la monografía, que ya que está en proceso de revisión, hemos aceptado 43 especies nuevas.
Paralelamente con este tratamiento taxonómico, digamos, nos hemos interesado en buscar otras evidencias para conocer, por supuesto, la diversidad del género, y así es como en el instituto hemos trabajado, digamos, de una manera coordinada con otros grupos, y el doctor Moscone, que tal vez muchos habrán sentido su nombre, fue un gran genetista de solanáceas, pero él también se concentró mucho en Capsicum, y él comenzó los estudios de citogenética en Capsicum, en Córdoba, y luego fue a hacer una especialización en Viena, falleció, y continuó su discípula Maricela Escaldaferro con estos estudios, y otros, ahora estudiantes más jóvenes, y él también inició los estudios de filogenia. Pero luego de su muerte, quien continuó con la filogenia, entender entonces, el propósito también era entender la diversidad desde una perspectiva filogenética. Entonces, este tema lo lideró Carolina Carrizo García, que también viajó a Viena, y allí ella pudo concretar lo que había iniciado en un inicio Eduardo Moscone, y logramos entonces en el año 2016 producir la primera filogenia para el género. Si bien es cierto que ya existían, ¿no?, filogenias previas de otros autores, pero con un muestreo bastante menor, bastante acotado. Bueno, entonces, a medida que íbamos describiendo y que íbamos conociendo el género, esa filogenia que produjimos en 2016 fue mejorándose poco a poco, y finalmente tenemos una nueva propuesta, que es la que está aquí hacia la derecha, que acaba de ser sometida también a publicación, y que va a aparecer en la monografía, un poco más abreviada por supuesto, que básicamente no difiere del esquema inicial. La topología de los árboles eran la última que hemos obtenido, bastante congruente con las anteriores, con pequeñas discordancias menores en cuanto a la posición de algunas especies. Porque en esta primera filogenia habían quedado algunas ramas bastante débiles en soporte, y algunas especies, si ustedes pueden ver, está un poco borrosa la imagen, pero había algunas especies que no sabíamos bien el nombre de ellas, y las habíamos tratado como affinis a algo, o como especies nuevas, o como SP, pero ahora sí ya tenemos un conocimiento cabal, ¿no es cierto?, de esas especies. Bueno, entonces, la última filogenia que estamos proponiendo ya nos permite rescatar 9 clados, a diferencia de los 11 que habíamos propuesto inicialmente. Y lo que podemos ver así en grandes líneas es que el género presenta 2 linajes principales. Uno que diverge tempranamente, y eso ocurrió siempre en todas las filogenias que se han presentado, que es lo que se denomina el clado andino. Este clado andino está constituido por especies que tienen todas corolas amarillas, que tiene un número básico de cromosoma de X igual a 13, y que tiene frutos de color rojo que no pican. Ninguna especie pica, es decir, que los capsicinoides están completamente ausentes, o no se expresan, no pican. Y además hay un carácter anatómico importante, que yo no se los he mencionado, pero que vale la pena sí ahora hacer referencia, y es que carecen de lo que se denominan células gigantes. ¿Qué son esas células gigantes? Son, no sé si ustedes cuando habrán cortado alguna vez un pimiento longitudinalmente, habrán visto que la superficie interna de ese pimiento tiene un aspecto ampolloso, como si estuvieran ampollas. Y eso se debe a que allí, en la capa más interna del mesocarpo, de la pared del fruto, existen unas células enormes de tamaños comparados con las restantes, que son llamadas células gigantes. Pues bien, en este clado andino esas células gigantes están ausentes. Bueno, luego aparece el segundo gran linaje, las restantes especies, que allí es donde aparecen los frutos picantes. Todos los de estos, allí aparece la pungencia, en este gran linaje que tenemos aquí. Si observamos con detalle, aquí tenemos 2 clados, a su vez, este clado que es el de lo que llamamos las especies de la mata atlántica, Atlantic Forest, donde están un buen número de especies de Brasil. También tienen X igual a 13, pero aquí los frutos son de color, de ese color amarillo, dorado, ¿no? Son frutos que pican, son de color amarillo dorado,
Y las flores, las corolas, son variables en forma, son blancas en general, con distintos tipos de pigmentaciones. Como grupo hermano tenemos especies de Brasil que pertenecen al clado de la Caatinga, que viven todas ellas ahora en la Caatinga, son 3 especies, y acá sí tengo que mencionarles entre esas pequeñas discordancias que veíamos con el caso anterior, porque Capsicum longidentatum ahora aparece dentro del clado de la Caatinga. Antes estaba en un clado independiente, ¿no? Y geográficamente es como más coherente, porque las 3 viven en el mismo bioma, tienen caracteres bastante, digamos, similares, y antes teníamos un soporte muy débil, y ahora está mucho mejor resuelto en este clado. En el otro gran grupo que tenemos aquí arriba, se destacan, vamos a decir, lo que llamamos el clado boliviano, que se los voy a mencionar porque es también donde hemos encontrado estos cambios, diríamos, en esta filogenia respecto a la anterior. Inicialmente, este clado estaba constituido por las especies que hasta el momento conocíamos, y allí estaba Capsicum ceratocalix, una especie de Bolivia, endémica de Bolivia, de la zona de las yungas bolivianas, que ahora, fíjense, aparece bastante separada del resto, ¿no? Junto con Capsicum nei, que es una especie nueva, y que tiene muy bajo soporte, y que la hemos colocado en una posición incierta. En cambio, el clado boliviano ha quedado integrado por Coccinum, Minutiflorum y Caballeroi. Son 3 especies que tienen frutitos anaranjados, más rojizos, picantes, pero que curiosamente el hombre no las usa, ¿no? Son especies de Bolivia, y Coccinum crece un poco más hacia Perú y Brasil, y como el hombre no las usa, bueno, nos llama mucho la atención. Acá lo que yo tengo que decirles es que esta especie, Capsicum coccinum, tiene hasta ahora un poco muestreo, hemos estudiado solamente dos colecciones distintas, pero tiene una distribución más amplia, ¿no? Crece, como les decía, en Perú y en Brasil y en Bolivia, y estamos sospechando que tal vez podría haber alguna especie críptica, porque hay distintos morfotipos, y merece entonces estudios más profundos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que de ninguna manera hemos terminado el estudio de los cápsicos. Son las primeras, tal vez, aproximaciones, tal vez el arbolito más resuelto que tenemos, pero que todavía tienen problemas para seguir investigando. Y luego tenemos el grupo de lo que llamaríamos el Crown Group, o el grupo central de la columna vertebral del género, donde están las especies domesticadas, ¿no es cierto?, en los clados Anum, Cladon anum con sus parientes silvestres, el Cladum bacatum con sus especies silvestres, y el Cladus pubescens con sus silvestres, con los parientes silvestres más cercanos. Y acá también tenemos una modificación, porque pubescens estaba antes integrando, estaba como aislado, digamos, ahora aparece integrando el clado pubescens junto a los que se conocen con el nombre de Ulupica, que son Eximium, Sbaugi y Cardenasi, ajíes que sí se consumen regionalmente en Bolivia y en Argentina. Por supuesto que se han hecho algunas reconstrucciones digamos, tratamos de evaluar la evolución de ciertos caracteres, de algunos, de unos 9 caracteres, pero no me gustaría ahondar en este momento en ese aspecto, sino decirles que nos pareció, o a mí al menos me parece interesante contarles que fue importante saber cuál es el estado de conservación de todo este germoplasma silvestre que estábamos conociendo. Y gracias a la experiencia de campo y a la gran cantidad de especímenes que pudimos estudiar, pudimos evaluar su estado de conservación, ¿no es cierto?, por lo menos proponer en qué estado están, y siguiendo los lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que, como ustedes saben, tienen categorías para las especies amenazadas. Bueno, siguiendo entonces esos lineamientos, podemos decir que para las especies silvestres, 12 especies caen dentro de la categoría de preocupación menor, 6 cerca de amenaza, 10 especies son vulnerables, 7 están en
peligro y 4 especies están críticamente amenazadas. Por supuesto que tenemos que saber y ver qué podemos hacer en todas las especies que estén amenazadas, pero voy a centrarme nada más que en las críticamente amenazadas para que veamos por qué caen en esa categoría. Y bueno, esas son esas 4 especies están localizadas justamente en los 2 grandes centros donde están concentradas la mayor cantidad de especies. A lo largo de la costa atlántica, y allí tenemos 2 especies, Capsicum friburgense, esta especie muy bonita porque tiene esas corolas urceoladas purpúreas, que crece solamente en la localidad de Nova Friburgo, en Río de Janeiro. Afortunadamente para la especie está en un área protegida, pero eso no significa que esa área no esté amenazada por desastres naturales. ¿Qué es lo que ocurrió? Justamente en Nova Friburgo primero tuvo que pasar por incendios muy severos y luego por inundaciones que provocaron el deslizamiento de grandes deslizamientos que barrió por supuesto con la especie, que después no pudimos encontrarla y que afortunadamente en los últimos años aparecieron de nuevo algunas poblaciones. En el caso de Capsicum muticum, acá quiero comentarles que este nombre es un nombre que estamos rehabilitando, era considerado a nivel varietal bajo otro Capsicum, y ahora sabemos que es sabemos que es una buena especie, esto con los estudios de filogenia y por supuesto los estudios de morfología. Entonces, este Capsicum muticum crece también en Río de Janeiro, tiene solamente 5 colecciones, la mayoría son históricas, colecciones muy antiguas, con localidades bastante imprecisas, por ejemplo, decían Serra dos Sorgaos y nada más, y puede ser, la Serra dos Sorgaos es muy amplia y no sabíamos dónde buscarla. En el 1986 un grupo de brasileros encontró una población y luego todos fuimos nuevamente a ese punto, caemos siempre en el mismo sitio y la planta sigue estando, pero desafortunadamente el hábitat cada vez está más degradado. Miren, esta foto que ven acá es el sitio donde crece la especie, ven que la mata atlántica, el bosque está muy degradado, y otra amenaza que tiene y muy severa es que, ustedes saben que en Brasil las favelas se van ubicando en las zonas serranas. Bueno, justamente toda esta zona del avance, ¿no es cierto?, de la civilización hacia la sierra, lo que está ocurriendo en ese lugar, y bueno, y entonces por eso que en el otro extremo, digamos, hacia el lado opuesto, hacia la zona andina, en los bosques nublados de Ecuador y Perú, tenemos las otras dos especies, Capsicum benoisti. Yo les estoy mostrando una lámina con un dibujo lineal que lo hemos hecho con material de herbario, porque todavía no la hemos encontrado en el campo. Yo he visitado varias veces Ecuador, en la zona donde se ha encontrado la especie tipo, en Baños, que es un lugar muy turístico. Sin embargo hemos ido hacia los bosques y la planta no aparece. Suponemos, por las características morfológicas que presenta, que puede pertenecer al clado andino. En cambio, la otra especie, Capsicum piuranum, sí crece en 3 localidades dentro del departamento Piura, no está en área protegida, pero hay poblaciones pequeñas en áreas donde no se ve un avance de la civilización, ¿no? Entonces, allí están las plantas bastante vigorosas y ojalá puedan prevalecer en ese hábitat. Bueno, finalmente, y ya casi terminando, quiero decirle que hemos ahondado un poco más en el estado de conservación de estas especies y hemos participado en otro estudio con un grupo de colegas de Norteamérica para evaluar cuál es el estado de conservación ex situ, ¿no? Además del estado de conservación in situ, ex situ. Bueno, y acá ustedes están observando un mapa que les muestra en amarillo la distribución del género, en zonas un poco más de amarillo más intenso y hasta anaranjado, las áreas de mayor riqueza taxonómica, donde están concentradas la mayor cantidad de especies, y en verde se ven las áreas protegidas. Lo que podemos ver así a simple vista es que las áreas más ricas, por supuesto, caen fuera de las áreas protegidas.
Y por supuesto, estas áreas que están ricas taxonómicamente son las que tienen mayor valor para los futuros estudios y lugares de recolección de especies. Si vamos un poco más a la conservación ex situ, podemos decir que 28 especies nativas no están representadas en ningún banco de germoplasma. Solamente lo que se conoce en herbarios, solamente eso. 8 especies tienen menos de 10 accesiones en los bancos de germoplasma. Y el 95% entonces de los parientes silvestres de las especies domesticadas tienen alta prioridad de conservación ex situ. ¿Qué nos dice esto como conclusión? Que urgentemente tenemos que aplicar acciones de conservación para asegurar la supervivencia de este germoplasma y la evolución en sus hábitats naturales y salvaguardarlas ex situ. Y ya para terminar, voy a mostrarles este gráfico, ¿no es cierto? Ya no, era inevitable, lo tenía que hacer como taxónoma que soy, que lo tomé de unos colegas españoles, Noriega, que de alguna manera trata de reflejar cuál es el camino que siguió un taxónomo, ¿no? Y entonces, muchos taxónomos tal vez se quedan en la fase alfa, que es esa fase en la cual uno identifica, determina, describe y se queda allí. Y obviamente nosotros hemos transitado por esa fase alfa en todos estos años que hemos ido conociendo las plantas, las hemos describiendo, hemos descrito especies nuevas, pero también hemos ido avanzando un poco más y hemos tratado de llegar hacia la fase beta, ¿no es cierto?, buscando nuevas evidencias para poder entender el grupo en su conjunto, y con mucha alegría puedo decir que hemos logrado un conocimiento cabal del género. No será definitivo, pero por lo menos tenemos una monografía de base que nos permitirá avanzar hacia el futuro, ¿no es cierto?, y poder hacer cuantas otras cosas más que se nos viene a la mente con este grupo tan importante y tan interesante, que son los ajíes y los pimientos. Y por supuesto dejamos sentadas las bases, tal vez, y no sé si tal vez, pero seguramente para ir más allá, hacia una taxonomía gamma, porque de hecho necesitamos saber con certeza qué está pasando más allá del nivel genérico. Yo olvidé decirles que Capsicum integra junto con su género hermano hasta ahora Lisiantes, la tribu Capsice, pero el Lisiantes tiene serios problemas, ¿no? Y eso no está resuelto, y al momento no sabemos si tenemos 2 géneros o 3 géneros, y cuán relacionados están esos géneros con Capsicum. Sabemos por ahora que Capsicum es un grupo monofilético, pero sabemos qué pasa luego a nivel de tribu, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos entonces sentadas las bases. Y ya para terminar, quisiera dejarles una frase que es también tomada de una frase que deja estos colegas de España, que dice que el inicio de la sabiduría es llamar a las cosas con su nombre correcto. Y para finalizar, no sé qué hice, pero toqué el botón mal. Para finalizar, quiero dejar unos agradecimientos a todas las personas que han contribuido con este estudio. Esto, hacerlo sola es imposible, yo nunca lo hubiera podido hacer sola. Tengo en primer lugar que reconocer a lo que llamamos el team de los Chili Pepper, que son mis colegas Lynn Bohr, Sandy Knapp y Ellen Dean, con quienes hemos compartido un proyecto de la National Science Foundation que nos permitió hacer este estudio. Todos mis amigos y colegas que han trabajado en la taxonomía del género y que hemos publicado con ellos las especies nuevas de Brasil, de Perú y de Bolivia. Eduardo, Moscone, Maricel, quienes se han dedicado a la citogenética del género, Carolina, que se ha centrado en la filogenia del género, los estudiantes que han trabajado, algunos ya no están, otros siguen, como Nahuel y algunos otros que vendrán, y a las distintas instituciones que han aportado financieramente para poder llevar a cabo este trabajo. No voy a dejar de lado, por supuesto, esta lista de personas, son muchos más, pero son los que han apoyado logísticamente en mis viajes de campo, en mis visitas a los distintos herbarios, a todo el personal técnico y, por supuesto, fundamentalmente a todos los guías de campo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Gloria. La verdad, excelente charla, como siempre. Así que,
Ahora vamos a abrir a preguntas. Por supuesto, ya hay algunas preguntas. Yo ahora voy a hacer bien. No me digas. Sí, pero preguntas interesantes. La primera es de Natalia Navero, que pregunta, ¿se usaron marcadores moleculares en los estudios filogenéticos Claro, o tienen claro. pensado usarlos? No, perdón, no se los dije, pero estaban en las filminas. Hemos estudiado marcadores del cloroplasto y del el WAXI, marcador nucleares, y en la última filogenia es con rat sequence, algo que hizo, por supuesto, Carolina. Perfecto. Luego tenemos otra pregunta también de Julia Herrera, que dice que le encantó la charla y quería saber si tiene información sobre Capsicum bacatum, variedad bacatum. Claro, claro, sí, por supuesto. ¿Qué tipo de información necesita? Es una especie nativa, es un ají que tiene, digo ají porque pica. Generalmente ustedes me habrán sentido que yo hablo de pimientos y ají porque yo naturalmente uso pimiento para todo lo que es dulce y ají para todo lo que pica, ¿no? Entonces, esto sería un ají que tiene un frutito de color rojizo, caedizo, o un frutito un poquito alargado, flores blancas con manchas verdosas, que crece en el norte de Argentina y que crece también en Paraguay y en Brasil. No sé, ¿cuál es el tipo de información que necesitan sobre Y ahora bacatum? ella escribió Sí, también si podría pasarle papers. No sé si, Julia, si quieres activar tu micrófono y puedes claro. preguntarle más. No sé si tendrá Si acceso no, al puede contactarse micrófono. por correo electrónico y yo le puedo pasar información sobre Capsicum bacatum. Sí les puedo decir que, por ejemplo, esta especie no siempre pica, generalmente pica, pero por allí aparecen algunas poblaciones o algunos individuos no picantes. Eso suele pasar. En esta especie y en algunas otras nativas. Ella pregunta ahora si de fitoquímicos y nutrientes, que quiere saber más información. No estoy muy segura si hay estudios sobre los nutrientes de Capsicum bacatum variedad. Probablemente sí. Tendría que revisar un poco la bibliografía. Sí. Bueno, ahí ya nos dejó el email para que la pueda contactar y Bueno, pueden intercambiar entonces información. Luego perfecto. tenemos también una pregunta de Daniel Rodríguez, que dice, ¿las variedades hortícolas de uso ornamental hoy en día muy populares en jardinería son comestibles? Bueno, yo les mostré, ahí sí, algunas sí, otras no. Por ejemplo, Capsicum bacatum variedad umbilicatum, que es la que tiene ese fruto como una campanita. Bueno, ese es comestible, se usa para hacer salsas y es ornamental. Se vende como una plantita ornamental, de hecho es un arbustito que puede llegar a medir hasta 2 metros, y cuando está todo fructífero, cuando tiene todos esos frutos en forma de campanita, es sumamente bonita la planta, y algunos la tienen cultivada como ornamental, y otros, como yo por ejemplo, saco los frutos y los consumo en salsa. ¿Mm? Pero los que tienen esos frutos multicolores son ornamentales, pueden ser picantes, pero no son muy palatables. ¿Mm? No todos son ricos, ¿no? Y entonces no todos se consumen. Y Daniel también pregunta, por otro lado, el ají morrón dulce, el más consumido en Argentina, ¿ha sido seleccionado en Hungría? No sabría decirle si en Hungría o dónde. No, tendría que investigarlo. No quiero aventurarme en una respuesta con certeza. No, en general todos estos han sido, por eso, concretamente ese varietal no lo sé, pero en general las domesticaciones, bueno, han sido sobre todo en México, ¿no es cierto? De donde, para el Capsicum annuum en particular, ¿no es cierto? Donde está este varietal dulce. Bien, también de Virginia Palchetti, diciendo Palchetti en realidad, excelente Gloria, gracias. Entonces, varias cosas. Capsicum chinense fue mal nombrado, digo por chinense. Luego he visto esta semana morrones violetas en la verdulería. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, Virgi? A ver, Virgi, no entendí. ¿Capsicum chinense? ¿Ha sido mal nombrado por ser, digamos, el nombre chinense que no tiene referencia con respecto a su origen, me imagino? Exactamente, exactamente. Así es. Efectivamente, fue mal nombrado, ya estaba formalmente bien descrito, así que no se puede cambiar el nombre, pero no tiene nada que ver con que venga de la China, de ninguna manera. De hecho, el origen de esta especie es en toda la zona amazónica,
¿no es cierto?, en Ecuador amazónico o en Brasil, y bueno, de allí se va difundiendo por el Caribe, y por supuesto llegó con el hombre hasta el viejo mundo, pero no tiene nada que ver con China, efectivamente. Y también dice que ha visto en esta semana morrones violetas en la verdulería. ¿Cómo se produce eso? El hombre los produce. Claro, claro, son modificaciones. Ese es Capsicum annuum variegadanum, son esos frutitos, como les decía, ornamentales. Esos, supongo, Virgi, que te refieres a eso, ¿no es cierto? A algún, seguramente, varietal ornamental. ¿Está O ahí, Virginia? estamos ¿Puede activar el micrófono? Claro, claro. Hola Gloria, Sí, hola a Virgi, todas. dime. No, he visto morrones, Ah, morrones morrón grandes, dulce. ¿sí? Ah, Sí, del color así tipo la berenjena medio jaspeadito. sí, sí, Y claro, sí, sí. no podía creerlo. No, no, existe, claro. Yo dije verde, dije amarillos, y también les mencioné el rojo, pero también están esos violetas, claro. Sí, sí, son los dulces, sí, el hombre, claro, claro, el hombre. Muy bien, gracias Gloria. Hay otra pregunta de Virginia también, que es si se Y puede... tengo más. ¿Querés hacerla vos, Virgi? Dale, Virgi. No, creo que ya alguna vez se la había hecho, pero digamos si el morrón, se pueden producir híbridos entre el morrón y variedades picantes y producir híbridos picantes. Miren, se han hecho cruzamientos experimentales, de hecho, hay híbridos, se han producido frutos, y las semillas no han llegado a buen puerto, muy poco, ¿no es cierto? Entonces, sí, se podrían hacer, efectivamente, sí. Hay mucho de trabajos experimentales que, de hecho, fíjense lo que pasa con Capsicum chinense, ¿no es cierto? Todos esos varietales que son híbridos y que cada vez son más picantes, ¿no es cierto? Así que yo creo que el hombre lo puede conseguir todo hoy en día con estas plantas. Ahora, Bueno, Virginia me gracias pregunta, Gloria. sí, bueno, Sí, muy ahora bien. tenemos también preguntas de Mariana Rutitsky. No sé si quiere activar el micrófono. Mariana, sé que siempre está. Hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta es una pregunta completamente de la gente común. Hay un montón de variedades ornamentales de Capsicum, y la pregunta es que van cambiando de color los frutos a medida que van avanzando su madurez, y lo que quería saber es si el consumo de esos, a pesar de que habías dicho que no eran del todo palatables, está asociada a la madurez, y si hay algún tipo de contraindicación para su consumo, y si se vuelven, en todo caso, más ricos a medida que se van madurando, o al revés, o se consumen crudos, mejor dicho, inmaduros, mejor que maduros. Yo creo que es una cuestión de palatabilidad. De hecho, los Capsicum annuum variegadanum, el pimiento clásico, ¿no? Ustedes vieron que nosotros consumimos el pimiento verde, y luego en la misma planta los recoge verde, y puede pasar al rojo, pasa en un estado de maduración, pasa al estado rojo y es mucho más rico. De hecho, no sé, por lo menos uno cocina más el pimiento verde y lo consume más en ensaladas al pimiento rojo, ¿no? Pero también al verde, quiero decir. O sea, me parece a mí que depende más de la palatabilidad del hombre. Son tan buenos uno como el otro, ¿no? Inmaduro como maduro. Respecto al valor nutritivo en estado verde o en estado inmaduro, probablemente haya alguna diferencia, seguramente. Lo que hay es un cambio en los pigmentos, obviamente, por eso el cambio de la coloración, pero no soy una experta en eso, tendríamos que leer un poco más para poder dar respuestas más precisas. Yo lo que quiero decirles es que, eh, para mi gusto, hablando de lo que es el pimiento, todos son ricos, cualquiera sea el color. Perdón, capaz no me explayé bien, yo me refería a palatabilidad no solamente a una cuestión de gusto, sino a la posibilidad de que todos esos metabolitos secundarios que tienen los capsicum puedan causar algún tipo de problema, porque muchas veces la madurez, si bien no en las especies domesticadas que vemos en la verdulería,
no sucede, en la mayor parte es cuestión nada más de gusto, pero a veces en las especies ornamentales no es solamente una cuestión de gusto, sino que pueden ser inconvenientes para comer. En ese sentido me refería yo a palatabilidad, perdón. Ajá. No quise meterme en las cuestiones de gusto porque eso va en cada uno, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, bueno, habría que ver, yo de las ornamentales, sobre los frutos ornamentales, que debe haber estudios, porque la cantidad de información que existe sobre las especies domesticadas es increíble. Y bueno, no me alcanza el tiempo para leer tanto, ¿no es cierto? Yo me he concentrado fundamentalmente en las especies nativas, pero lo que les puedo decir que las ornamentales, que tienen esos frutos tan variados, no son tan consumidos como los propiamente comestibles que varían en color, ¿me entienden? Y probablemente hay algo en cuanto a los tipos de compuestos que presentan, pero reitero, no quisiera dar respuestas que no conozco en profundidad. Gracias. Muchas gracias, Mariana, Gloria. Natalia Norero también comentaba que en algunos países como Tailandia, los ajíes picantes se usan para combatir parásitos y las poblaciones tienen una altísima tolerancia a lo picante. Claro, claro, ellos son los que más entrenados están. Sí. También Daniel Rodríguez, no sé si quiere activar su micrófono, que ahí tiene otra pregunta. No te podemos escuchar. Daniel. Veo que tiene activado el micrófono, pero no podemos escucharlo. Bueno, en sí él decía que el ají de padrón tan popular en Galicia, donde dice a veces pica, a veces no pica, se consume verde. ¿A qué se debe que pase eso? A ver, el ají de padrón tan popular en Galicia, donde dice a veces pica, a veces no pica, se consume verde. ¿A qué se debe que no pique es la pregunta? O que a veces pique y a veces no. Sí, lo que podemos decir que cuando el varietal pica, o sea, algunos varietales de Capsicum annuum que no pican, se debe a que hay mutaciones en esa cadena de biosíntesis de producción de los productos de los capsicinoides, ¿no? Entonces no pican. O sea, normalmente el varietal pica y por algunas mutaciones que se producen, no pican. Pero supongo que es eso lo que me pregunta. ¿A qué se debe que no pique? Sí, puede ser eso. Dice que perdonemos que no tiene micrófono. Ah, bueno. Sí. De otra, también, bueno, Rita Morero dice interesantísima presentación, excelente, felicitaciones. Y también comenta de que probó los morrones violetas y no son tan dulces como los rojos. Claro, claro, claro. Sí. Estela Flores pregunta si se hizo alguna revisión microscópica de los diferentes tejidos de las diferentes bayas para ver si hay una diferenciación a este nivel, entre especies, por ejemplo. Sí. Hemos estudiado los frutos. Anatómicamente hemos estudiado los frutos de casi todas las especies. Hay diferencias, efectivamente, para caracterizar las distintas especies. La principal diferencia, la que primero salta a la vista, es el grupo de especies que tiene células gigantes y aquellas que no la tienen. Eso es lo primero. A nivel de mesocarpo. A nivel de mesocarpo también hay especies que tienen distinta caracterización en los tejidos que lo componen. Algunas están constituidas nada más que por tejido parenquimático y otras tienen tejido parenquimático y colénquima por debajo de la epidermis. Respecto al epicarpo, que es una capa uniestratificada, generalmente son células epidérmicas típicas, pero pueden aparecer mezcladas algunas esclereidas, o bien todo el epicarpo está constituido por esclereidas. Lo mismo ocurre en el endocarpo. El endocarpo puede estar formado solamente por células con paredes delgadas, con esclereidas o mixtas, esclereidas y células de paredes delgadas. Suelen aparecer en el mesocarpo algunos grupos, aglutinaciones de esclereidas que se denominan nidos esclerosos o esclerosomas,
que están presentes en algunas especies y no en todas. Y después hay otros caracteres, hay otros, digamos, sí, caracteres anatómicos, que es a nivel de la cutícula, si tiene estriaciones, cuánto las cutículas penetran entre las células epidérmicas, de manera que yo considero que la anatomía del fruto da información para reconocer las especies, efectivamente. A ver, muchas gracias, Estela. Y con respecto a esto de frutos también, ¿se conocen los dispersores de los frutos si difieren entre especies con picantes, digamos, con respecto a las especies que no pican? No, bueno, se sabe que quienes dispersan los frutos, quienes comen los frutos, porque son totalmente insensibles a los capsicinoides, son las aves, ¿no? Ellos son los principales dispersores de los frutos. Ahora bien, no sabemos quiénes dispersan los frutos que no pican, por ejemplo. No, o sea, la pregunta es, ¿las aves también dispersan esos que no pican? Probablemente sí, probablemente sí. O sea, no hay todavía un estudio para este tipo de... yo, por ejemplo, he propuesto allí en la monografía que me gustaría saber qué está pasando con las especies de Brasil. ¿Quiénes son los dispersores de las especies de Brasil? ¿No? Se conoce, como les digo, para los picantes, que son los pájaros. Por ahí hay otros, qué sé yo, distintos tipos de aves, según sean las áreas, están dispersando, porque ellos comen los frutitos y después dispersan las semillas sin romperlas, y bueno, y así es como el fruto se va dispersando, ¿no? Pero no sabemos qué está pasando con los no picantes. Bien. Bueno, y eso sí, sería muy interesante para continuar estudiando. Y bueno, Estela dice también, muchas gracias por la respuesta, y que quisiera también leer más al respecto sobre microscopía y anatomía. Así que, bueno, esos serían los últimos comentarios también. Por supuesto, muchas felicitaciones. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta final en sí. ¿Cuándo vamos a ver a la luz la monografía? Ay, Ro, soy la primera interesada. Bueno, la monografía ya la hemos presentado, ya la hemos enviado a publicar. Está en proceso de revisión. Vieron ustedes que eso lleva unos meses, después vienen unos meses para devolver las revisiones, y esperemos que cerca de fin de año ya la tengamos publicada. Ojalá. Bueno, genial, entonces estaremos ansiosos para leerla, por supuesto. Así que, bueno, por supuesto, muchas gracias. Están comentando también en el chat, y con eso, bueno, estaríamos cerrando entonces el seminario de hoy. Muchísimas gracias, Gloria, por presentar, y nos encontramos, por supuesto, el próximo lunes para otro seminario. En este caso va a ser de la doctora Marcela Dotto, que estará hablándonos sobre ARNs regulatorios como recursos en biotecnología agrícola. Así que nos vemos todos la semana próxima, y bueno, que tengan buena semana. Muchas gracias a todos.